Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien. Bueno, vamos a arrancar con una tirada que me repidieron, que es la de Milet Figueroa y Marcelo Tinelli. Nosotros habíamos hecho una tirada hace un tiempo bastante considerable, donde creo que ellos no habían blanqueado todavía el vínculo. Y bueno, muchas de las preguntas era si este vínculo iba a perdurar, qué onda ellos, si se querían, no se querían, bueno, todas las preguntas que me hicieron, a ver qué nos dicen. Y bueno, vamos a ver qué onda el vínculo, cuál es la perspectiva del vínculo, cuánto va a durar, etcétera. Así que vamos a arrancar, vamos a ver cómo está en la actualidad Miguel iba a decir, Milet Figueroa y Marcelo Hugo Tinelli. Bueno, un vínculo que de principio o de primeras de buenas a primeras se está construyendo como con detalles, están como sentando las bases de la relación. Es una relación rara, distinta, y donde a veces al público le venden una cosa de lo que realmente es, ¿sí? Es como que por ahí el vínculo no es tal cual parece, es como que arrancó con mucha fuerza y pareciera que están como muy unidos, que tienen una relación como muy estable, pero no es es un vínculo que constantemente tienen sus discordias y tienen sus diferencias, ¿sí? Si bien a él se lo ve como mucho más, él es como que con el tiempo se volvió más, ¿cómo se dice la palabra cuando una persona es más... como más abierto, más open mind, es como que él se volvió menos estructurado, ahí está, se volvió menos estructurado y esto lo desestructura mucho más. Lo que pasa con ellos acá básicamente, para serles sinceros, es que ella siente que él no es todo lo que parece, o sea, o no todo lo que brilla es oro, y tienen proyectos de vida distintos, ¿sí? No tiene que ver, no es un tema con la edad, eso quiero que quede claro porque me aparece acá, o sea, no es un tema con la edad, pero sí es un tema de que son personas que tienen proyectos distintos de vida y tienen modos distintos de ver la vida. Porque, a ver, ella se puede, por ejemplo, uno puede estar en pareja con una persona que le triplique en edad, pero voy a poner el ejemplo de que se me viene a la mente de Cormillot y la mujer de Cormillot, que se llevan muchísimos años de diferente, pero los dos tenían el mismo proyecto de vida, los dos querían lo mismo. Entonces como que la edad no genera ningún impedimento. Bueno, acá es como que la edad empieza a pesar en el punto de que tienen distintos proyectos, ¿sí? Hay distintas cosas, es como que ella siente que está empezando a vivir y que es como la gran oportunidad de su vida, pero también le genera mucho peligro todo lo que puede pasar a su alrededor. Es como que no se imaginaba, a ella lo que le pasa es que no se imaginaba todo esto que está viviendo, entonces es como que por momentos se pellizca porque no sabe si es verdad o es mentira. ¿Qué es lo que a ella le gusta de él se siente embelesada por lo que es él y todo lo que lo rodea, ¿sí? Eh, es como que es muy bueno para ser verdad y siente que va a poder crecer su carrera. Es como que ella ve esto como un abanico de posibilidades. Entonces, sí, mucho de todo esto es también la conveniencia de, bueno, alguien que me va a ayudar a crecer y que me va a ayudar a poder salir adelante, ¿no? Vamos a ver con el tarot de la energía, cómo está la energía de la pareja, Milet Figueroa y... Figueroa y Marcelo Tinelli. Bueno. Ajá, el amor y el contrato de la mano. Sí, es como que yo siento que ella necesitaba salir, o sea, es como que ella necesitaba
correrse, porque vieron que ahora salió el rumor de que se fue del bailando, como que se fue de vacaciones con él. Ella como que necesitaba correrse de tanta exposición, ¿sí? Es como que era demasiado y ella sentía que estaba como, vieron cuando uno se siente agobiado, agobiado es la palabra, agobiado o como sobrepasado, sobrecargado, es como fue demasiado, fue un año demasiado intenso donde vivió demasiadas emociones y es como que ahora quiere como tomar un break y ver qué es lo que va a hacer de su vida, ¿no? Es como esto, ¿no? A veces la vida nos regala situaciones o nos pone oportunidades en el camino que las cuales no estamos, o a veces sentimos que no podemos con todo y que no podemos manejar todo. Por eso que hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque a veces no estamos preparados para recibir eso que pedimos. Y cuando pedimos y sentimos que la vida no nos da lo que pedimos es porque quizás nos falta un poco de trabajo, de estructura interna y para poder preparar la vasija para recibir lo que el universo, lo que pedimos al universo. Vamos a ver, esto es actualidad, vamos a ver cómo se viene la pareja de ellos dos para, antes de ver eso vamos a ver los sentimientos de Milet Figueroa, cuáles son los sentimientos de Milet Figueroa hacia Marcelo Tinelli. Bueno, un poco nos cuentan el cuentito, pero básicamente el sentimiento de ella hacia él, bueno, es como una nueva oportunidad, es una oportunidad de poder vivir algo que antes nunca lo había vivido, y algo que ella lo que tiene por ahí es que es muy rígida, muy estructurada y es muy del mandato, o de esto de hacer las cosas de tal manera, o es como muy cerrada en algunas cosas, la veo como muy cerrada en algunas cosas, y esto lo que la está haciendo es abrirse un poco y entender de que hay otra perspectiva, hay otros modos de vivir la vida y hay otras situaciones que uno puede experimentar y que que eso lo va a llevar al conocimiento de uno, ¿no? Los sentimientos es que él le está dando una estabilidad y está viviendo, o sea, es como vivir una nueva oportunidad donde estás aprendiendo cosas nuevas y también estás teniendo la posibilidad de tener una estabilidad, porque si hay algo que ella necesita o siente que anhela, es una estabilidad, ¿sí? Quiere una estabilidad y quiere alguien en quien reposar, ¿sí? Que es lo que es un anhelo que ella tiene y es lo que él le puede dar, ¿no? Por otro lado, no es el único hombre que ella tiene por detrás, no es el único hombre con el que es como mucha gente la está viendo y muchos hombres como la quieren, ¿cómo se dice? La quieren, no digo tener porque no es un objeto, pero digo, la quieren procurar, digamos, muchos hombres. Y él es como un aire fresco, él es como alguien con quien ella se permite vivir de otra manera y experimentar. Él es Marcelo Tinelli igual a estabilidad y experimentación, ¿sí? Y siente que con él puede tener la felicidad que tanto anhela, pero hay cosas que siente que él no le puede dar, porque es como que le da la sensación de que puede aprender mucho de él, pero que él está en otro estadio de su vida y que ella hay otras cosas que quiere vivir y que quizás no sea la persona con la cual vive, sí, no sea la persona con la cual va a vivir esa situación. Vamos a ver sentimientos de Marcelo Tinelli hacia Milet Figueroa.
Epa, esperen. A ver, para él esto es como a ver, hay mucho de promoción, de promocionarse, y hay mucho, por eso que me salía esto de que era como una gran oportunidad para ella, y es como, ojo Milet, ¿sí? Ojo Milet, ojo, porque él él está pensando con los números, ¿sí? Y él es como que, no digo que no la quiera ni nada, pero es como que él no tiene la misma, no veo que él tenga sentimientos ni nada, es como que él está viviendo esto porque sí, le parece linda, le parece una chica atractiva y todo, pero no por... Él está muy mal por su ex, básicamente. Es como que no supera el tema de su ex y esto de la rigidez, ¿no? Esto de la rigidez, de que sigue estando, quiere como salir de un estadio, entrar a otro, pero tampoco deja de ser quien realmente era, ¿no? Uno para cambiar tiene que abandonar ese traje de lo que era antes y ponerse el traje de lo nuevo, ¿no? Y es como que a él le está costando un montón. A él le sirve mucho el romance este a nivel profesional, le sirve un montón, y lo volvió como a poner en los medios. Y otra cosa, el tema del ego, es como que lo tiene muy roto al ego porque no, él es como que siente que no salió ganando, siente que salió perdiendo con lo que pasó con su expareja, y eso lo pone muy mal. Entonces como que no se termina de entender con esta chica, y esta chica en algún punto no es tal lo que parecía, o a él le da esa sensación, ¿sí? Entonces como que lo veo que él, lo veo como que la cosa se está como enfriando, o él está como enfriando. No es la única persona con la que está, no es la única persona con la que tiene como un vínculo, o con la que siente, o por la que siente. No hay una entrega real y verdadera, hay como vivir un momento, vivir la relación, experimentar, pero ya no se ve como algo real, ¿sí? Acá por algún motivo es como que no hay una entrega, no hay un sentimiento, hay como, bueno, me cae bien, me parece linda, me sirve y listo, ¿sí? O sea, ojo Milet, porque nada, o sea, meterse con alguien que está viviendo más en el pasado y que está queriendo generar algo, una impronta en el público por estas situaciones, como que no. Y creo que un poco ella lo sospecha, ¿eh? Yo creo que un poco ella lo sospecha y lo está empezando a ver y a darse cuenta, y está como empezando a tomar el rédito de esto, ¿no? Empezando a ver, voy a sacar un poco la emoción y dejar un poco lo que a mí me conviene hacer con esta situación, ¿no? Vamos a ver qué se viene, pero tremendo, ¿eh? Vamos a ver qué se viene. Bueno, un poco habíamos visto esto ya en la tirada anterior, ¿o no? Si mal no me equivoco. Vamos a ver qué... Sí, mira el fondo del mazo. Vamos a ver qué se viene para Milet, el futuro entre... ¿Qué va a pasar de aquí a 3 meses entre Milet Figueroa y Marcelo Botti? Van a seguir juntos, van a seguir juntos, pero esto es una pareja que no es real. No es real porque a los dos los sirve. Al final es como que en vez del amor va a ser como una pareja que los va a ayudar a los dos, y que los dos van a poder sacar rédito de eso, porque la verdad es que se llevan bien y los dos están como buscando lo mismo, ¿no? Él es como que... Él dice, bueno, yo lo que tengo para ofrecerte es un estatus, tengo para ofrecerte fama, y lo puedo esconder a través del amor. Y ella quizá a través de un, entre comillas, amor. Y ella quizás
tiene para dar, y ella eso le genera, la perturba mucho, pero también es como que va a empezar a poner su mirada en otras personas y va a empezar a sacar rédito de la relación. O sea que de acá a 3 meses es muy probable que sigan juntos, pero que la relación se enfríe y que haya rumores de que no están juntos, ¿sí? Van a empezar a haber rumores de que ella viaja, que se va mucho, o de que ella no está, o de que las cosas no están bien, y ellos van a salir a desmentir hasta que va a llegar un punto en el que sí, en el que es un punto sin retorno. Miren, ¿ven lo que les digo? Va a llegar un punto donde ella se va a ir definitivamente y donde el vínculo va a terminar, pero creo que va a ser después de estos 3 meses, ¿sí? Seguro en 2024 esta relación va a terminar, pero porque no va a tener sustento para mantenerse, ¿sí? Cuando en un vínculo es por conveniencia y porque te llevas bien nomás, eso no es una pareja claramente, o lo que ellos quieren vender al público, ¿no? Y en algún punto se van a cansar, digámosle como un amor de verano, ¿sí? O un amor como un aire fresco, algo que, bueno, viste cuando te empezás a conocer con una persona que todo puede parecer re lindo, pero pasa un tiempo y cuando realmente vos decís, bueno, me quedo o no me quedo con esta persona, no te pasa lo que te tenía que pasar, ¿no? Y aparte él está pasando por muchos cambios, y entonces como que no quiere tomar decisiones o toma una decisión y el otro día se arrepiente. Es como que también tiene otras prioridades, y hoy siente que, yo por eso les digo, yo creo que él se metió con esta chica porque sí, le atraía, le parecía hermosa, hubo como química y atracción entre ellos, pero hay cosas que él tiene que superar del pasado y que tiene que terminar de sanar, ¿sí? No podemos estar saltando de corazón en corazón. Hay procesos y ya la vida está requiriendo que él haga las cosas de otra manera, ¿no? Así que bueno, veremos qué sucede. Como os dice el dicho, las cartas están echadas. Así que bueno, gracias amigos y amigas de YouTube por estar presentes. Si les gustó el video, bueno, comenten, díganme qué opinan de esta tirada. Les pido que se suscriban, que me den su like, que me ayudarían un montón. Y bueno, nos vemos en la próxima.